Hola amigos. Escuchamos a personas conocidas o famosas y le damos más veracidad por el hecho de que son famosas, pero no tienen por qué estar diciendo toda la verdad. Voy a desmontar hoy falsas afirmaciones que se dicen por las redes. El tema sobre el mundo espiritual es muy serio y no todos lo toman con seriedad. Me gustaría en este vídeo razonar afirmaciones que comentan otras personas en internet que a mi entender son erróneas. Las personas, cuando ya tenemos experiencia de las cosas, nos ponemos a hablar y a opinar como si fuéramos expertos en el tema, sin pensar que hay comentarios o afirmaciones que pueden herir la sensibilidad del oyente o confundirlo, que creo que es peor. Yo cuando hago mis vídeos tengo esto presente, pero hay cosas que debo decir y debo pasar por encima de todo eso. En las redes sociales hay muchas personas que opinan sobre el mundo espiritual y veo que las personas ya no saben qué creer. Hay un medium famoso, el cual, según cuenta él, nadie le ayudó cuando su don despertó y empezó a ver espíritus. El pobre lo pasaría muy mal. Él mismo se acostumbró a la situación, aunque durante mucho tiempo creyó estar loco. Hoy es famoso, sale en televisión y ahora habla en redes sociales sobre espiritualidad, pero comenta lo que él entiende y lo que en todos estos años ha podido experimentar. Y hay cosas que no sabe y él mismo admite. Ahora lo vemos. Ya comenté en un vídeo que hay varias clases de mediums. Esta persona es un medium vidente, los siente y puede comunicarse con ellos. A él lo llaman y acude donde están ocurriendo fenómenos paranormales y hace una labor excelente intentando ayudar. Le doy las gracias por ello y que Dios se lo pague. Llegó a comentar que a veces le era difícil convencer al espíritu de que se fuera del lugar y dejaran de ocurrir fenómenos extraños. Se grababa el programa, pero no se ayudaba al espíritu. En otras ocasiones sí pudo ayudarles, pero no sabía bien dónde iban esos espíritus al ser ayudados, porque él no había visto nunca la luz. Hay que creer sin ver. No porque no veas, no significa que no exista. Hay personas que tienen la capacidad de poder llevar a la luz a los espíritus que quedaron en este plano, porque sus conciencias no le permitían descansar por algo que ocurrió. Muchos de ellos desean ser perdonados, pero no lo consiguieron mientras estaban encarnados, y al dejar el cuerpo, ese hecho les ata aquí y no van a la luz. Pero por eso estamos los médiums, para que en nombre de Dios ayudar a las almas perdidas. ¿Cuál es el problema? Que muchos médiums no piensan que son instrumento de Dios y que deben invocar, en su intento de ayudar, a la Virgen, al Arcángel San Miguel, o oraciones específicas de petición de ayuda al Padre. Y este médium ayuda, pero sin tener la certeza de dónde van al ser ayudados. Pues amigo, te respondo yo, después de tu ayuda, gana luz, la cual le hace ver el camino que debe tomar y abandonar este plano terrenal, y lo recibirán amorosamente seres de luz. Comentó también que era una tontería eso de subirse el muerto, y que no era verdad que los espíritus se pegaran a las personas y les cambiara el estado de ánimo. Ay amigos, ¿cómo somos? Porque a nosotros no nos pase, no significa que a otras personas sí les ocurra. Pensamos que si a nosotros no nos pasa o no lo hemos visto, no existe. Me sabe mal que sea un medium quien diga eso, porque si él dice que los ve o los oye, le puede ocurrir que alguien le diga: a mí no me pasa, ni a nadie conocido, seguramente estés mintiendo, y le ofenda ese comentario porque él realmente los ve.
pues el comentario que hizo de que los espíritus no se pegan a las personas, que eso es mentira, ofende a quien le ocurra. Hay personas que van a algún lugar donde hay mucha gente o al cementerio y vuelven a casa malísimas. Vuelven tristes, deprimidas, con ganas de llorar e incluso de acabar con su vida, y no durante un ratito, sino que pueden estar así días, hasta que el espíritu que se les pegó, viendo que pasan de él, decide dejarles, y entonces vuelven a sentirse mejor y más animados. Por favor, hay que ver qué cosas se dicen. A mí me ocurre esto de hace años, y a muchas personas que me estarán escuchando, las cuales les animé a que me escribieran a un correo que dejo para orientarlas de cómo debían hacer, y me escribieron muchas personas por esto. E hice varios vídeos de absorción de energías que les dejaré al final de este, porque es algo que ocurre y todos creen que es depresión producida por estrés, el trabajo, y en ocasiones no es eso, es espiritual. Después comentó que subirse al muerto era una tontería, y dijo también que no había espíritus malignos, que todos eran buenos. Se dicen frases así, sin matizar, y la gente ya no sabe qué creer. En Sudamérica se le llama subirse al muerto, a lo que en España llamamos parálisis del sueño. Este es un fenómeno angustioso, el cual le ocurre a muchas personas, donde notan un peso de algo invisible que se les ha subido encima cuando están echados en la cama y no les deja moverse. Hice un vídeo sobre ello que también les dejaré al final, con consejos para conseguir zafarse y poderse mover. Esto no tiene por qué ocurrirle a ustedes, pero hay miles de casos. No puede decir que esto es una tontería. Eso por un lado. Por otro lado, comenta que no existen los malos espíritus. A ver, el Padre no crea a un espíritu malo, lo crea simple, y las existencias son las que le van curtiendo, y él, en su libre albedrío, decide qué camino le gusta más. Hay espíritus que se dan cuenta pronto de que es mejor el amor, la compasión, el bien, pero a otros les gusta la maldad y tardan más en ver el verdadero camino. Entonces, estos espíritus se mueven en la maldad y son los que nos atacan en la parálisis del sueño o la subida del muerto. Al igual que comentó que dejaran de hacer el cuento todos aquellos que se retorcían por el suelo como si estuvieran poseídos. Miren, en la viña del Señor habemos de todo, pero yo he estado con personas que han entrado en trance y ya no han sido ellas, han estado sometidas a lo que el espíritu quería. Estando en la reunión donde se ayudaba a los espíritus, estábamos sentados y ocurrió que a una médium se le metió un espíritu muy agresivo y le dio un golpe a la mujer que tenía sentada junto a ella, que le saltaron las gafas, y tuvimos que sujetarla entre dos hombres para que se calmara y no golpeara a los que tenía alrededor. Luego tengo un amigo que cae en trance y puede estar horas hablando por el espíritu que está canalizando. Yo entiendo que este medium no cae en trance y no hablan a través de él, pero veo que no sabe que hay otras clases de mediums que sí pueden hacerlo. Yo controlaba más la canalización y solían salir a hablar más calmados. Una vez en una canalización, el hermano que salió a hablar venía muy triste y estuvo llorando durante toda la canalización con mucha pena. Su pena era porque incluso varios de los que estaban allí presentes dudaban de Jesús y del trabajo que se estaba realizando, y recuerdo que dijo entre llantos: «¡Qué pena de humanidad!». Creo ya son 23 años que llevo en esto, y me da pena que hagan estas afirmaciones. También comentó que el mal de ojo no existe, que es sugestión de las personas. Vamos a ver, es que me indigna y me parece increíble que haga esas afirmaciones. Hay personas que tienen fuerza en la vista y son capaces de echar mal de ojo a otras personas, por envidia, celos. Ya hice vídeos sobre ello con consejos y explicaciones, y mencionaba que pasa mucho que le hagan mal de ojo
a una chica que va bien vestida y otra mujer la mira de esta manera. Esa chica volverá mal a casa, con dolores fuertes de cabeza, si ha topado con una persona que puede hacer mal de ojo, sin saber que puede hacerlo, pero al mirar con rabia, es como que le produce estos síntomas que habrá que aliviarle. Las personas con una mirada y con palabras de rabia, de odio, podemos llegar a maldecir con tanta fuerza que podemos llegar a producir mal a alguien, como una maldición. La fuerza del amor, como la del odio, saliendo desde el fondo de nuestro ser, puede ser muy fuerte y producir estas cosas. Comentaba en el vídeo que sobre todo los más atacados eran bebés cuando se les acercan a tocarles o a decirles cosas. A veces hay envidia en esa acción. Este medium dice que las personas se sugestionan de que les han podido hacer mal de ojo, pero los bebés también se sugestionan. Porque yo he visto bebés llorar sin un motivo aparente, decirles la oración de mal de ojo y el bebé calmarse y ya no llorar. Pero tal vez ese bebé se había sugestionado. Esta es una lucha inútil si entre personas que estamos en el mismo bando se dicen cosas distintas, porque la gente no sabe ya qué creer y estamos en tiempo de que se tiene que mostrar la verdad. Después dice que él no ha visto ángeles alados y que no sabemos nadie de todos estos misterios. Yo creo que no hice bien en ver esta entrevista. No suelo ver nada porque me indigno y veo la falta de conocimiento espiritual que hay, pero que vaya enfocado al Padre, al verdadero camino, porque la gente está confundida. Van detrás de religiones cuando la verdad está en nuestros corazones y van detrás de prácticas esotéricas que solo despiertan energías que deberían estar dormidas. Y la gente esto que digo ni lo va a ver ni lo va a creer, porque prefieren el misterio y las conspiraciones, y esta clase de mensajes no interesan, porque cada uno ya sabe de todo. Por favor, tengamos respeto por los demás, y si algo no nos ocurre a nosotros, no dejemos por mentiroso a quien sí le ocurra. ¿Cuántas son las personas a las que le ocurren cosas espirituales o han tenido una visión, premonición, lo han dicho a las personas queridas y allegadas suyas y la han tratado de loca? Un montón de personas, porque me lo han contado a mi correo, con lástima de que sus mismos familiares no les creen y encima les insultan o se ríen de ellas, su misma familia, que debería ser su apoyo. Un poco de respeto por las personas. Al final todo esto ocurre por ignorancia, porque se habla sin saber, pensando que si a ellos no les pasa, no le pasa a nadie, y eso no es así. Hay otros que dicen lo que los demás quieren oír y repiten los mismos patrones. Son varios los gurús que te aconsejan a proyectar mentalmente lo que deseas para atraerlo a tu vida y conseguir abundancia. Dicen cosas como, sean positivos y atraerán el dinero, la abundancia, y se enorgullecen de decir que son millonarios, que ustedes también pueden serlo, ¿por qué no? Y la gente se queda boba viendo vídeos donde solo dicen que tienen que ser positivos y todo les vendrá. Consejos vacíos. Las personas pueden tener la motivación de querer conseguir algo, pero después ya está que eso lo depare su destino. Los planes de Dios son más importantes que los planes de los humanos. El Padre desea que entren a su reino. El que tiene mucho dinero también después puede autorreprocharse que podía haber ayudado más al conocer el sentido de la vida. Dios te puede dar la oportunidad que tus necesidades estén cubiertas, pero Él desea que todos tengamos una vida basada en la humildad y en la sencillez. Yo no les aconsejo que ansíen la abundancia en nada. Lo que entiendo es que muchas de las personas que siguen a esos gurús no creen en la existencia del Padre
ni que antes de nacer pidieron ciertas cosas a pasar. Muchos otros consejeros espirituales siguen empeñados en aconsejar hacer limpiezas y cosas espirituales con sal y vinagre. Yo no lo recomiendo para nada, ustedes verán. Por eso les digo, las cosas que les digan los maestros de internet y algunos que tengan cerca que se dan de que saben, no tomen por verdad 100% lo que digan. Ay amigos, ustedes dirán, uno dice una cosa, ahora él dice otra. ¿En qué creer? Ni los mismos médiums se ponen de acuerdo. En el último vídeo de Semana Santa que hice, puse una escena de Jesús cuando estaban juzgándole y le preguntaban, ¿qué es la verdad? Y Jesús respondió, la verdad es lo que uno cree en su interior que es verdadero. Y es así como deben saber qué es verdad y qué no, lo sentirán en su interior. Para que vean que es verdad que hay espíritus que atacan a las personas, voy a hacer una oración especial por una amiga del canal que lo está pasando muy mal. Ya les explicaré en el rezo en directo qué haré por ella en especial y por aquellos que le ocurran cosas similares. Necesitaré la mayor colaboración de personas posible para pedir ayuda por este motivo. Espero que no hayan malinterpretado mis palabras en este vídeo y no crean que lo he hecho para criticar a otras personas, sino para que vean la verdad. Lo único que deseo es que sepan que la verdad está en su interior.